Bienvenidos a Aprendices, el podcast en el que todos tenemos una historia que contar y que aprender. Universidad, como por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados. Hola, bienvenidos un día más a Aprendices, el podcast de espacios de educación superior. Ya saben que es un lugar para hablar, sobre todo para aprender de la experiencia de nuestros invitados y de su experiencia universitaria, de su experiencia profesional, de toda la vida dedicada al conocimiento. Recuerden además que pueden ver y volver a ver estos podcasts en nuestra web y en la plataforma de audio iVoox y en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos con nosotros a Carmen Pellicer, valenciana, teóloga, pedagoga, escritora. Preside la Fundación Trilema desde 1998, una carrera y una vida dedicada enteramente a la educación. Tiene 7 centros educativos en diversas ciudades de España. Es referente en la Asociación Global Ashoka y dirige una de las más prestigiosas, quizá la más prestigiosa revista de educación como es Cuadernos de Pedagogía. Luego hablaremos además de múltiples actividades como Proyecto Cero en Harvard, la Cátedra de Inteligencia Ejecutiva o la presidencia de ECOPE, la Asociación Española de Coaching Pedagógico y Evaluación Educativa, y muchas cosas más. Pero lo primero, un saludo, Carmen, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme, un placer. Bueno, una vida dedicada a la educación y empiezo por algo que me ha llamado poderosamente la atención, porque, por ejemplo, en Alemania la carrera de teología es una de las más exigentes y reputadas que abren las puertas, además de muchas grandes corporaciones, pero en España, con perdón, es un poco, no deja de ser una curiosidad. ¿Qué le llevó a estudiar teología? Pues mira, justamente encontrarme con unas jóvenes alemanas. Yo tenía entonces 16 años, la primera vez que me fui al extranjero. Había terminado segundo de BUP, que yo ahora pienso que mis padres debían estar locos en aquel momento, y me fui de cocinera a un campus juvenil por la paz que había entonces, que se había organizado en Londres. Bueno, pues con Amnistía Internacional, Paz Christi y varias organizaciones, y estuve un verano y conocí a unas chicas alemanas que estudiaban teología en Alemania. Y bueno, pues me llamó mucho la atención, y cuando volví a España empecé a indagar y me dijeron, no, las mujeres no, está prohibido, en España no pueden estudiar teología. Y dije, ¿cómo que prohibido? Y yo no sé si una parte de mi rebeldía, de mi inquietud, a mí me gustaba... Bueno, pues me gustaba mucho la filosofía. De hecho, yo empecé las 2 carreras simultáneamente. Por la mañana iba a clases en la Facultad de Teología y por la tarde empecé filosofía pura, que se llamaba entonces filosofía pura. Todavía era el programa que era común entre filosofía, psicología y pedagogía, y empecé además con créditos de las 3 especialidades. Me gustaba estudiar, ¿no? Y me gustaba el mundo del pensamiento. Eran casi que los años todavía de la transición, pues eran 2 mundos muy distintos, ¿no? Por la mañana teología, que era un mundo pues completamente distinto al turno de tarde-noche en filosofía, donde estábamos todos un poco locos, yo creo, en aquella época, ¿no? Pero muy inquietos intelectualmente. Bueno, para perder un poco la broma, pero ¿es necesario estudiar teología o le ha ayudado la teología a la hora de comprender y trabajar en el sistema educativo de España? Yo creo que sí. O sea, yo siempre he tenido una pasión por la educación. Quiero decir, creo que fueron mis maestros y mis maestras, mis profesores en la educación obligatoria los que al final condicionaron, ¿no?, esa vocación por educar. Tuve muy buenos profesores de filosofía y también tuve muy buenos profesores de religión, y eso hizo pues que al final quisiera ser profesora de las asignaturas que para mí habían marcado mi adolescencia, ¿no? Y bueno, claro, no era habitual, pero es verdad que eran espacios para pensar, para estimular el pensamiento crítico. Yo tengo mucho recuerdo de aburrirme en clases mecánicas en otras áreas, ¿no? A pesar de que, bueno, me gustaba estudiar, ya digo, y sé muchas cosas. He tenido una carrera muy regular porque he ido saltando mucho y buscando muchas cosas y haciendo cursos muy diversos, y hice algunas asignaturas en derecho, y luego empecé 3 programas distintos de doctorado y, bueno, quiero decir que no tengo una vida académica ejemplar. No, tiene un perfil poliédrico, luego lo vamos a analizar y según vayamos hablando lo van a poder comprender y comprobar todos los que nos están viendo y escuchando. Pero además usted, en un podcast como Aprendizaje, usted es y ha sido profesora en todas las franjas educativas, desde educación obligatoria, educación permanente, universidad. ¿Qué se aprende enseñando?
Bueno, pues se aprende más de lo que enseñas, ¿no? Se aprende mucho sobre uno mismo y para mí, yo creo que hay una magia, ¿no? Cuando tú eres consciente de que tienes poder sobre la conciencia de aquellos que se te confían, que al final dejas un impacto, que puedes ayudar a que la vida sea mejor, ¿no? Para mí, mi escuela, mis maestros, mis maestras, mis profesores, ¿no? Yo tengo muchos buenos recuerdos y mucho cariño a todos los que me han ayudado a ser quien soy. Y creo que eso, pues, es parte inherente de mi vocación, ¿no? El poder hacer que las vidas de otros sean mucho mejores gracias a poder enseñar, ¿no? Y he trabajado en entornos, muy vulnerables, ¿no? En muchos entornos, vulnerables, no vulnerables, ¿no? De muchas clases, pero en todos ellos, ¿no? Dejas, esa huella y puedes marcar una diferencia en la vida de las personas, ¿no? Yo siempre digo, repito muchas veces, que los niños y las niñas no eligen su infancia, no pueden elegir ni dónde nacen, ni qué familia tienen, ni sus condiciones socioeconómicas, ni de su religión, ni su raza, pero una buena escuela, unos buenos maestros y maestras pueden hacer que elijan un destino distinto al que vienen preprogramados, ¿no? Por la sociedad en la que vivimos. Y creo que eso es fundamental, ¿no? Y es parte de la magia de educar. Recordando un poco esos años universitarios, estaba hablando usted que tenía un recuerdo de algunos profesores. ¿Hubo alguno especial que le marcara en el que un poco su trayectoria profesional en los años posteriores y que tuviera una relación un poco de maestro y discípulo? Pues, sí, tengo muchos en la memoria. Voy a empezar por uno en COU, que fue mi profesor de filosofía, Marcos García, eh, que para mí fue un descubrimiento en el ámbito de la filosofía, y Juan Bosch, que fue mi profesor de teología y que me hicieron dedicar la vida a ambas carreras, con el enfrentamiento con mis padres, que mi padre dejó de hablarme durante 2 años por mi elección, ¿no? Porque mi destino era completamente distinto. Él trabajaba entonces en IBM, en el mundo de los ordenadores, y que era incipiente en aquellos años, ¿no? Y fíjate que hoy podría estar trabajando en el ámbito de la tecnología y, sin embargo, pues tuve esa guerra de rebeldía adolescente y hice mis estudios, yo creo que en parte gracias a, pues a los maestros que tuve en la escuela. Y luego en la universidad, para mí en la Facultad de Filosofía, de la Cortina, ha sido mi maestra, mi, mi heroína, a la mujer a la que siempre pensaba en aquellos años que quería parecerme y a la que tengo muchísimo cariño y agradecimiento. Y en la Facultad de Teología, pues quizá mi maestro fue José Manuel Alcácer, mi profesor de Biblia, que hizo que estudiara hebreo, arameo, hiciera pinitos en árabes, estudiara muchísimo toda la investigación bíblica, viajara en aquel momento también pues, a Jerusalén, a buscar un poco las fuentes de la teología y de la historia también. Y ambos, y muchos otros, ¿no? Ujú. Pero quizás serían mis top. Hablaba usted antes de que su padre trabajaba en IBM y que un poco iba destinado a la carrera, un poco más a la parte de ciencia. Ahora estamos en una sociedad de Internet, en un acceso abierto a la información. Es importante reivindicar la enseñanza. ¿Qué hace a una persona ser un maestro? Bueno, pues yo creo que es una mezcla compleja de pasión, vocación y profesionalidad. Creo que es necesario realmente tener vocación, es decir, que te guste, que disfrutes enseñando. Creo que la calidad y la calidez en la relación que tienes con tus niños, con tus alumnos y alumnas es esencial. Y hay que disfrutar, ¿no? Y hay que apasionarse por lo que haces, pero no es suficiente. Creo que la profesionalidad es el otro ingrediente en esa balanza y que es necesario aprender a hacer las cosas mejor, ¿no? Para mí uno de los momentos de más crisis en mi vida profesional fue cuando yo me fui a Inglaterra, porque mi marido es británico, me casé muy joven, pues yo ya había estado dando clase en varios institutos y me consideraba buena docente, ¿no? Pero cuando llegué a Inglaterra y empecé a dar clase, y me di cuenta de lo poco que sabía, ¿no? Y que tenía muchísima fuerza vital, y que tenía muchísimo entusiasmo, y que podía lograr una conmoción emocional, si me permites, en mi alumnado, pero no sabía, no sabía pedagogía. Realmente, el shock de darme cuenta de que aprender y el desarrollo profesional me hacía ser mejor cada día, ¿no? Y
para mí aquello fue una especie de motor, ¿no? Que cuando volví a Inglaterra la gente me decía, pero a ti, ¿qué te han dado allí, no? Que has así incrementado la velocidad. Yo decía, es que hay que cambiarlo todo, es que no, aquí no somos conscientes de lo mucho, ¿no? Que se puede mejorar como docente. Por eso creo que es esa combinación, ¿no? De ingredientes. Bueno, en relación con esto se ha insistido muchas veces en acusar desde distintos puntos a los profesionales de la educación, quizá como responsables de alguno de los males del sistema educativo. Usted que ha estudiado y conoce, como nos está comentando, los principales sistemas educativos en muchos países, ¿son los maestros de verdad y los profesores los principales límites que hay del aprendizaje de sus alumnos? Bueno, no me gusta mucho calificarlo de límites, son el principal elemento del aprendizaje de sus alumnos. Pueden ser los límites o pueden ser los grandes posibilitantes de que se dé ese aprendizaje, pero desde luego es el elemento esencial de un sistema educativo. Yo creo que esto se repite mucho, no sé hasta dónde somos conscientes de la realidad que esto tiene, ¿no? Nosotros hicimos una película, entre las muchas cosas que he hecho, montamos una pequeña productora cinematográfica, hicimos una película que se llama así, Profes, y justo fuimos contrastando los mejores sistemas educativos del mundo, que para mí Gran Bretaña sigue siendo, a pesar de todo, un gran referente, y cruzamos experiencias de la Universidad de Cambridge, el mejor proyecto de innovación educativa que hay, uno de los mejores que hay en el mundo en este momento, con una punta perdida en África, donde no hay prácticamente nada y hemos estado dando clases dibujando mapas mentales en la arena con hojas de palmera, porque no hay papel, ¿no? O no hay rotuladores de colores, ¿no? Y un poco el tema de esa, o sea, lo que intentamos mostrar en ese largometraje es al final qué hace bueno un sistema educativo son sus docentes, ¿no? Un buen maestro, una buena maestra realmente sí que puede tener un impacto de cambio real en la vida de los niños y de las niñas, ¿no? Y a mí me gusta decir, pero que si queremos cambiar un país hay que cambiar el sistema. La buena voluntad y los grandes maestros y los grandes profesionales encerrados en las aulas sin un sistema que posibilite que eso se expanda y se convierta en una opción de país, es muy difícil que tenga el impacto real que queremos que tenga. Otro perfil muy importante en su vida, vamos a ver que hay varios perfiles y son todos muy importantes, es el de gestora. Usted preside la Fundación Trilema, que gestiona diversos centros por toda España, incluso algunos en Guinea Ecuatorial. ¿Qué hace a los centros Trilema diferentes? Bien, pues yo creo que el primer ingrediente es generar un equipo que trabaja y colabora realmente en el día a día en esa gestión, ¿no? Y en llevar adelante ese proyecto, ¿no? Y que combina esa pasión con mucha formación y con mucha profesionalidad, ¿no? Trilema empezó pues hace justo ahora 25 años con un grupo de profes. Yo acababa de llegar de Inglaterra y empezamos de forma informal. Primero hicimos una asociación, después hicimos una SL, fuimos avanzando un equipo cada vez más grande de maestras y maestros profesionales de la educación que nos preocupaba mejorar las cosas, ¿no? Entonces, ese constante deseo de aprender, ¿no? De ser una organización, como dice Peter Singer, ¿no? Que aprende constantemente, creo que eso es uno de, de los elementos más característicos de Trilema. Y por otra parte, pues en las escuelas un modelo sistémico de gestionar el cambio, ¿no? Que hemos ido consolidando a lo largo de los años, que hemos bautizado con la metáfora del cubo Rubik, ¿no? Y que toca una reflexión importante y decisiones, buenas decisiones inteligentes sobre el currículum, las metodologías, los modelos de evaluación, la organización de los centros, la personalización del aprendizaje y sobre todo el modelo de liderazgo que tenemos dentro de las escuelas y en la misma organización que comparte conocimiento. ¿Cómo modifica un poco su perfil o su visión del profesor cuando a la vez coincide con un perfil de empresario? Bueno, yo he tardado mucho en esta vida en reconciliar mi dimensión de empresaria. Me ha costado muchos años poder pronunciar esta palabra, ¿no? Quedaba mejor lo de emprendedora social, pero al final, pues, en el grupo somos casi 400 trabajadores, con lo cual hoy, pues, y abordo los mismos conflictos y dificultades, ¿no? Que puede abordar cualquier empresa hoy en día. Yo creo que cuando uno es emprendedor, es decir, cuando uno quiere cambiar las cosas,
tiene vocación de empresario. Quiero decir, al final necesitas dar estabilidad y sostenibilidad a los proyectos. Y me ha gustado y he empezado muchas cosas y he contribuido a muchas cosas, ¿no? Pero al final, bueno, pues cuando uno va adquiriendo responsabilidad y ya no somos un grupo de amigos y amigas informales que estamos un poco locos y que arriesgamos la seguridad y arriesgamos en su momento nuestros trabajos y pusimos nuestro patrimonio, nuestro capital y trabajamos sin cobrar durante mucho tiempo y, en fin, cuando ya las cosas empieza a ser gente que se deja sus familias y sus trabajos para venirse a un proyecto incipiente y arriesgado, pues empiezas a tener que hacer los proyectos sostenibles, ¿no? Y necesitas ayuda de otros perfiles profesionales. Iba a decir menos idealistas, pero tampoco es justo, ¿no? Yo creo que necesitas generar equipos complementarios donde pues haya gestores que manejen bien el Excel, además de los idealistas que le damos mejor Ujú. al PowerPoint. Yo digo que hay que tener un poco de todo, ¿no? Para que los proyectos sean sostenibles. Porque si realmente el cambio quiere ser estable, requiere de trayectorias que puedan además venir detrás de ti. Quiero decir, el problema muchas veces eh, es que los proyectos son muy personalistas. Entonces, para mí una gran preocupación es que el proyecto ya no es mío, no es de Carmen Pellicer, es un proyecto de un equipo muy grande que es Trilema y que seguirá cuando yo no esté, o al menos no esté de forma tan activa en la vida profesional. Cuando me jubile, es que además soy Vaya. abuela. Esto ha sido una crisis también vital de cómo, ¿no? De cómo abordas también la continuidad de los proyectos más allá de uno mismo. Eso dicen, ¿no? Que cuando se es abuelo hay un salto en el pensamiento. Cierto, cierto. Yo creía que era un mito, pero lo atestiguo que empiezas a plantearte otras cosas, ¿no? Y creo que es también, y tiene que ver con lo que me preguntabas antes de ser o no ser empresario, ¿no? Y quizá porque en el mundo de la educación eh, hay yo he trabajado mucho todo el tema del emprendimiento y fui pionera en todo el tema de educación emprendedora. Publiqué el primer libro en el año 2003, cuando aquí nadie hablaba de esto Ujú. y me fui a Bélgica y estuve explorando cómo se estaban trabajando incipientemente todos los indicadores de la competencia emprendedora en Europa. Y sí, trabajé mucho en esa visión, ¿no? Del emprendimiento como la proactividad y la transformación hacia un mundo mejor, ¿no? Y costaba mucho vencer ese imaginario, ¿no? Había mucha reticencia en aquel momento en qué hacen los educadores metiéndose a hablar de la empresa, que son los malvados, ¿no? Entonces, hace falta superar, ¿no? Tantos maniqueísmos. España es muy de los buenos y los malos, ¿no? Es muy maniquea normalmente en sus análisis. Bueno, aparte de la Fundación Trinema, también, el emprendimiento del que ha hecho referencia ya en alguna ocasión ahora mismo, usted es una de las emprendedoras sociales casi referentes en la red global de Asoka, en el Ujú. ámbito de la educación. ¿Qué es Asoka y cuál es su papel? Bien, pues Ashoka es una red internacional, es una ONG dedicada a poner en valor, ¿no? Y a dar luz a emprendedores sociales, a personas en todo el mundo que pretenden cambiar las cosas y hacer un mundo mejor. Y bueno, ya está presente en muchísimos países. Y bueno, para mí Ashoka ha sido un antes y un después, ha sido todos los hitos en mi vida profesional, porque me ha permitido entrar, yo le llamo la mafia blanca, ellos se ríen a veces porque pienso que es la gente que me llevaría, ¿no? A una isla desierta, esto que se dice, ¿no? Y que además están en todas partes y son generosos y llegas a un país y yo mando un correo y digo que voy, y entonces la red Ashoka se mueve y te conecta y te hace conocer a gente siempre valiosa y gente muy comprometida, ¿no? Y bueno, es una red de apoyo, ¿no? Yo creo que muy interesante que nos ayuda a todos los que queremos hacer bien las cosas, también a establecer alianzas y complicidades mutuas, ¿no? Es muy difícil en un mundo tan complejo, cada vez más complejo, ¿no? Que un emprendedor o que un proyecto aislado funcione o tenga capacidad realmente de transformación. Creo que hoy es fundamental el generar tejido, ¿no? Alianzas de buenos cómplices. Y eso yo Ujú. creo que es la misión fundamental de Ashoka. Bueno, seguimos con los perfiles: profesora, empresaria, emprendedora y editora. Editora de la revista quizá de mayor prestigio en España en el ámbito de la educación, Cuadernos de Pedagogía. Eso le ofrece a usted una visión casi excepcional del sistema educativo. ¿Qué supone esta revista Cuadernos de Pedagogía en el panorama educativo?
Bien, yo creo que Cuadernos de Pedagogía es un emblema de la historia de la innovación en este país. Yo llevo 5 años en la dirección. Yo recuerdo el día que me lo ofrecieron, ¿no? Que yo, o sea, para mí fue como una especie de shock, decir, Cuadernos de Pedagogía, ¿no? Yo no desayunaba, ¿no? Cuando me iba a la facultad no almorzaba, lo que me daba entonces mi madre, lo guardaba para poder comprar cuadernos que entonces se vendían en kiosco. Quiero decir, para mí era como un honor, ¿no? Y sigue siendo un honor el poder dirigir esta publicación, que además yo creo que intenta hacer llegar la investigación a la divulgación. Yo creo que el rol de Cuadernos es combinar el rigor de lo que se hace en las universidades, que creo que es un problema en España, ¿no? Hay muy poca, en las facultades de educación hay muy poca eh, tradición de colaboración real entre la escuela, el profe, el maestro de a pie y el profesor universitario o el investigador, ¿no? Entonces, Cuadernos hace ese puente, ¿no? De acercar a los mejores investigadores, a los pensadores, a los que están, bueno, pues un poco siempre buscando mejores maneras de hacer las cosas y aportando desde fuera de la caja, ¿no? Desde otros ámbitos que no son directamente la pedagogía, muchas veces, bueno, pues los avances que nos permiten a los maestros, a las maestras, a los docentes ser mejores, ¿no? Creo que hace ese puente, por una parte. Y a nosotros nos permite justamente eso, ¿no? El combinar la gestión. A mí me gusta mucho entrar en las aulas, visitar las escuelas, pelearme con la mamá que viene, no sé qué, pero me gusta estudiar. Y creo que ese equilibrio entre investigar, entre leer, entre cada mes dedicarnos a profundizar realmente en un tema, en buscar a los mejores especialistas en el mundo, a tener la opción de entrevistar, ¿no? Pues a gente de todo el mundo que te acepta. Solamente cuando escucha el nombre de Cuadernos de Pedagogía se te abren todas las puertas, ¿no? Y creo que eso pues es un valor, ¿no? Que es importante, que no es fácil, porque en este momento las publicaciones, pues como bien sabréis, pues la sostenibilidad es difícil, ¿no? Con tanta información en abierto. Pero bueno, seguimos peleando y yo creo que la revista tiene una altura y un prestigio y espero que lo pueda seguir teniendo y que pueda estar participando en ese proyecto durante muchos años más. En algunos sitios apunta que hay un movimiento creciente dentro del profesorado que tiende a menospreciar, incluso a veces a despreciar técnicas sobre las que se soporta el aprendizaje como la pedagogía. ¿Usted coincide en que existe o no es tan llamativo o importante como pudiera parecer? Bueno, yo creo que hay una cierta resistencia, como las hay, supongo que en todos los campos del conocimiento. Yo soy bastante crítica, porque creo que el inmovilismo, pues, muchas veces también se debe a muchos prejuicios y a pocas ganas, a lo mejor, de arriesgar o de investigar, ¿no? A mí me gusta poner, y creo que es una metáfora bien conocida, el paralelismo con la medicina, ¿no? No hay ningún médico hoy, curando, usando las técnicas que aprendió hace 20 años en la carrera, ¿no? Entiendes que un médico tiene que estar al día, tiene que estudiar, tiene que ir aplicando lo que la investigación aporta. Creo que hay que tener más fe en el rigor de la investigación educativa y hoy sabemos enseñar mejor y hoy las circunstancias han cambiado, el perfil de nuestro alumnado es diferente, el entorno es distinto, los desafíos que la tecnología, pero no solamente la tecnología, sino la misma historia, ¿no? Las mismas circunstancias, el debilitamiento de las democracias, el incremento de la violencia. Hay muchos factores, la longevidad, muchas cosas que hacen que el futuro de nuestros niños y niñas vaya a ser diferente. Y eso hace que los profes nos tengamos que poner las pilas, las escuelas y también y sobre todo los sistemas educativos, ¿no? Para ir abordando esos desafíos e incorporar todo lo que la investigación nos ayuda a hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Y eso exige una formación permanente y un cuestionamiento permanente de la organización del sistema, ¿no? Y eso aquí en España, pues despierta todavía muchas reticencias en algunos sectores. Creo que son minoritarios, pero que las redes sociales, pues a veces dan voz a aquellos que deberían a lo mejor repensar si las aportaciones que hacen mejoran o solamente crispan el ambiente educativo. Pues vamos con otro de sus perfiles, de su poliédrico perfil, y es el contacto con la política, porque usted participó en la elaboración del libro blanco de la profesión docente. ¿Qué aprendió de aquel proceso? Bien, aprendí, creo que hicimos un esfuerzo de sistematizar la importancia que tenía en un momento que era plena campaña electoral,
el hablar del profesorado y no hablar solamente de los males endémicos o de los tópicos educativos que siempre habían presidido las campañas electorales, ¿no? Yo creo que el libro blanco, que fue un encargo del ministro a José Antonio Marina, buen amigo, patrono de la fundación y con quien trabajo desde hace ya muchos Mm. años. Yo recuerdo el día que él me llamó y me dijo, el ministro nos ha pedido un libro blanco. Y dije, bueno, José Antonio, o sea, estamos en vísperas electorales, dile que no. Y entonces me dijo, ya, le dije que sí. Y yo me acuerdo que, bueno, pues como hubo tanto follón, ¿no? Él dijo una cosa, dice, no, no es el Partido Popular, es el ministro de mi país democrático el que me pide ayuda y por lo tanto hay que entender, ¿no? Si entendemos bien la política como servicio público, creo que hicimos un servicio de reflexión y que puso y forzó a que se debatiera y a que se reflexionara sobre cómo íbamos a dibujar esa carrera profesional docente. Y nosotros habíamos ya participado en todo el proyecto de Educación para la Ciudadanía, ¿no? Yo recuerdo un titular de uno de los periódicos que decía los chicos de Zapatero hacen el manual del PP, porque habíamos estado en el ojo del huracán cuando la asignatura de Educación para la Ciudadanía, yo participé en la elaboración del currículum, en la elaboración de los manuales, hice libros de texto y ya tuve, bueno, pues en aquel momento en el otro lado político un cierto protagonismo. El libro blanco fue al revés y más recientemente he participado en España 2050, ¿no? Esto que los memes decían que Sánchez no podía arreglar el 2020, iba a arreglar el 2050, ¿no? Yo participé durante un año en la elaboración de la ponencia de educación con 8 especialistas más y ha sido un ejercicio también, yo creo, interesante reflexión política. Yo creo que hay que trabajar a todos los niveles, ¿no? Donde uno puede estar. Es decir, creo que hay que ser muy, muy comprometido y beligerante para cambiar el lunes a las 9 de la mañana la clase de primero A, pero si luego tienes una oportunidad hay que sentarse en aquellos foros donde se pueden tomar decisiones que hacen que esa mejora se expanda para todos aquellos que tienen derecho a la excelencia educativa. ¿Por qué cree usted que es tan complicado un consenso entre los distintos partidos políticos en el tema de la educación? Un consenso que dé cierta estabilidad, que los proyectos tengan cierta duración y no cuando hay un cambio político enseguida tienen la necesidad de cambiarlo todo. Pues yo creo que en España es mucho más rentable políticamente o electoralmente el conflicto que la paz, en cualquier ámbito. Y la educación es muy golosa, porque la educación despierta reacciones emocionales en todo el electorado, porque todos hemos sido alumnos, todos hemos pasado por la escuela, luego todos tenemos una opinión y todos tenemos, si no hijos, sobrinos, primos, niños, anécdotas, es decir, somos vulnerables emocionalmente a la ideología educativa. Y por lo tanto, pues se requiere mucha responsabilidad y mucha generosidad política para no manipular algo tan sagrado como debería ser la educación, cosa que desgraciadamente en este momento pues no sobreabunda en nuestro panorama público. Y siento ser positiva, pero es verdad que estoy profundamente irritada por cómo se ha deteriorado y se ha crispado el debate educativo y se ha introducido dentro del sistema tanto antagonismo y tanto enfrentamiento entre unas escuelas y otras, unas redes y otras, unos profesores y otros, unas comunidades autónomas y otras. Creo que es una irresponsabilidad enorme que vamos a pagar muy cara como país. ¿Usted cree que de alguna forma ha llegado a España esa guerra cultural, por ejemplo, de la derecha alternativa iniciada en Estados Unidos, que tiene uno de sus ejes en la educación y que ha cuestionado mucho de los valores? ¿Se está polarizando y lo estamos viviendo así también aquí ya? Yo creo que no. Es verdad que hubo algún conato y que bueno, pues hay qué decir, algún intento y el debate sobre el PIN parental, etcétera, fue algún ejemplo. Pero yo no creo que estemos al nivel de crispación que hay en Estados Unidos y de polarización, ¿no? Porque eh, creo que a pesar de todo, España tiene un buen sistema educativo. Lloramos mucho sobre lo que no hacemos bien, pero a veces olvidamos poner en valor lo mucho que hacemos bien. Yo creo que seguimos teniendo un sistema educativo con profundos valores humanistas que no deberíamos perder, que deberíamos mimar y que dan valor
a muchas de las cosas que hacemos en nuestras escuelas, ¿no? Y quizá a veces, y yo soy la primera, ¿no? Que a veces caes en llorar por si no tenemos las mejores puntuaciones en matemáticas, en PISA o en lengua, pero, pero ciertamente tenemos todavía en nuestro sistema educativo una presencia importante de educación humanista, de educación ética, de cuestionamiento de sentido, de compromiso social, de educación para la construcción de la convivencia, de educación democrática. Creo que son muchas cosas que están presentes dentro de nuestras escuelas, de nuestras aulas, y que hay que cuidar. Y hay que a veces presumir de ellas más que llorar por aquello Ujú. que supuestamente otros sistemas educativos nos superan. Y yo creo que eso a veces es un poco mítico, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando decimos que Singapur o China están mejor que nosotros en matemáticas y hay que copiar cómo dan las clases. Ya, pero miren ustedes, son sistemas políticos donde no se respetan los mínimos derechos humanos y las cosas van en pack. No se puede aislar la forma de enseñar matemáticas cuando dedican a lo mejor el 50% de tiempo a hacer eso y nosotros estamos haciendo otras cosas, como educar de una forma mucho más integral e integradora a los ciudadanos del futuro. Citaba usted antes a José Antonio Marina y eso me lleva a otro perfil suyo, de escritora, porque su libro con él sobre la inteligencia ejecutiva, yo creo que ha sido uno de los más influyentes en la educación española en los últimos años. ¿Qué está enseñando la psicobiología y la neurociencia a los profesionales de la educación? Bien, yo creo que la primera enseñanza es que hay que conocer la mente de los niños para poder educarlos mejor. Hay que entender mucho sobre aprendizaje, ¿no? Y creo que eso es la primera moraleja. Y que al final esto no se para. Que si yo trabajé, vamos, en los años 90, me fui, la primera vez que me fui a Harvard a conocer a Howard Gardner y las inteligencias múltiples, y aquello para mí fue un flash, eran finales de siglo, y veníamos, ¿no? de una idea de que la mente humana era fija, sobre todo, estaba muy determinada por el nacimiento, la inteligencia era algo con lo que nacías, y o tenías o no tenías, o tenías más o tenías menos, y un poco lo que hacía la educación era meter en la cabeza muchas cosas, ¿no? Entonces, todos los grandes gurús, Goleman, Sterner, Steiner, Carner, en aquellos momentos que fue para mí un gran descubrimiento, entender que la inteligencia no era fija, que la educación tenía mucho poder en la configuración de la personalidad, por poner así, casi que de titular, ¿no? Pero eso ha ido avanzando y para mí quizá esa necesidad de estudiar qué es lo que, no, lo que los investigadores en el cerebro y en el funcionamiento de la mente nos iban aportando a cómo se construía el aprendizaje, pues es fundamental para diseñar cómo enseñamos a aprender. Y por eso la apuesta desde hace ya varios años por el funcionamiento de la mente, las funciones ejecutivas, qué ocurre en la mente del ser humano durante el proceso del pensamiento y el aprendizaje, ¿no? Y cómo podemos entrenar la atención, la motivación, la flexibilidad cognitiva, la metacognición, la memoria, ¿no? El mismo órgano del aprendizaje, ¿no? Y cuáles son las maneras más eficaces de entrenar todos esos procesos para que el aprendizaje realmente sea eficaz, ¿no? Aprendan más, aprendan mejor y lo que aprendan lo recuerden durante más tiempo y lo puedan Ujú. aplicar a situaciones nuevas, ¿no? Y de ahí, pues todo el trabajo con José Antonio de investigación, primero fue en la cátedra de inteligencia ejecutiva en la Universidad de Nebrija y después, pues sobre todo, con el libro de la inteligencia que aprende, donde cerramos un modelo didáctico de intervención, que es lo que estamos aplicando en nuestras escuelas, en la forma en la que hemos enfocado el diseño de las clases. Insisto mucho en los lunes a las 9 de la mañana, porque para mí una de las cosas más importantes, yo no soy, insisto, yo no soy una académica, no soy una teórica, pero necesito de los teóricos y de los investigadores, ¿no? Para poder traducirlo a lo que hacen los niños en las clases, ¿no? Y ese trabajo, ¿no? Es estos años de ir generando muchos recursos, manuales, materiales, unidades didácticas, experiencias, secuencias, ¿no? Generar un montón de recursos que permitan que cada profe dé mejor sus clases. Y ese puente, para mí es uno de los puentes más importantes que necesitamos mejorar en nuestro sistema educativo. Vamos con otra parte de su perfil, porque la última década ha habido una explosión de coaching y usted actúa como coach, preside AECOPE, que es la Mm. Asociación Española de Coaching Pedagógico y Evaluación Educativa. ¿Qué papel tiene en la educación el coaching? Bien, nosotros fundamos AECOPE ya hace muchos años, yo creo que ya más de 15 años, em,
algunos estábamos vinculados con el grupo inicial con AECOP, con el coaching dentro de la gestión de las organizaciones, pero es verdad que en el ámbito educativo se conocía entonces muy poco. Yo había trabajado en una parte muy importante de mi vida profesional en Gran Bretaña, donde el modelo de coaching, entre comillas, o evaluación del desempeño profesional, pues es un ingrediente fundamental de los modelos de desarrollo profesional, de crecimiento profesional, de carrera docente, ¿no? La observación de aula, el acompañamiento, el desempeño y la transformación. Junto con esto, una apuesta importante por el liderazgo transformacional. Yo creo que aquellos que lideramos cualquier organización educativa, uno de los factores más importantes de nuestro trabajo es ayudar a transformar a nuestros profesionales en mejores profesionales cada día, ¿no? Y ese componente que tiene el liderazgo transformacional de acompañar a la mejora, pues es algo que hemos bebido, ¿no? De distintas escuelas de coaching, tanto en Estados Unidos como también en Centro Europa, ¿no? Donde eso se ha volcado en modelos, ¿no? De crecimiento profesional. Entonces, desde hace ya pues, casi 20 años que empezamos a generar un modelo de estándares, es decir, nosotros tenemos definidas las competencias profesionales de un docente, tanto en educación obligatoria como también ahora estamos embarcados en varios proyectos europeos con varias universidades para definir ese perfil docente, del docente universitario también, ¿no? Estandarizar las competencias profesionales y marcar un itinerario de mejora constante, ¿no? Y un itinerario de mejora constante que incluye el acompañamiento, la mentorización, y para lo cual el coaching, entre comillas, es un término que no todo el mundo agrada, pero que al final lo que nos ha dado son herramientas para hacer ese crecimiento. Pero sí insisto en el vínculo en el mundo de la educación, de las herramientas de coaching o de mentorización, con un modelo que sea sistemático y riguroso de portfolio profesional, es decir, que acredite con evidencias el crecimiento, no solamente en el profesional a nivel individual, sino cómo ese crecimiento profesional revierte en la mejora y en el crecimiento del alumnado al que está dedicada su misión. No puedo dejar de preguntarle también por su participación en diferentes programas del Project Zero en la Universidad de Harvard sobre inteligencias múltiples. ¿En qué consistían y qué aprendió en una universidad? Porque cuando suena Harvard parece que estamos hablando de la Champions League, de otro modelo de universidad. Bien, yo descubrí las inteligencias múltiples. Estuve unos años trabajando en bachillerato internacional. Yo hice la cualificación de coordinadora de BI, de bachillerato internacional. También era a principios de los años 90. Hice el training en Liverpool y después en Viena. Hice el training en TOC, que se llama Theory of Knowledge, Teoría del Conocimiento. Y en una de las sesiones en Viena vi un póster que había hecho una niña, uno de los trabajos de investigación del bachillerato internacional, y estaban pintadas las inteligencias múltiples y yo no sabía, descolgué todo el póster, fotocopié a trocitos todo el póster porque me pareció súper sugerente y volví a España, pedí un crédito y me fui ese verano a uno de los seminarios de Project Zero, creo que era el año pues, 95, 96, por ahí, a ver quién era aquel señor, de qué iba aquello y cómo era posible, ¿no? Que pudiéramos romper la homogeneidad de las clases de la docencia que teníamos tan metida, ¿no? Tan tatuada en nuestro sistema. Y a partir de ahí, bueno, pues volví varias veces a Project Zero y después me matriculé en uno de los programas largos a distancia y después pues hice varios convenios, primero con Robert Schwartz, montamos en España el centro, el Teaching Thinking, el Centro para la Enseñanza del Pensamiento, y luego pues desarrollé una amistad muy, muy interesante, tanto tuve la oportunidad con Gartner, pero sobre todo con David Perkins, que para mí es uno de los grandes gurús de Harvard, fundador de Proyecto Cero, y con quien viajé, tuve la suerte de viajar mano a mano en Suecia, estuvimos en varias universidades y lo invité, vino a España, pasó con nosotros un par de semanas con nuestro equipo, trabajamos con él y descubrí todo lo que era pues Proyecto Cero, ¿no? En aquel momento, en los años 90 y principios del siglo, pues fue un boom, ¿no? En el ámbito de la innovación, ¿no? Y de hacernos cuestionar cómo se hacían las cosas, ¿no? Y a partir de ahí, pues luego las cosas han ido evolucionando. Yo creo que Harvard es, pero si tuviera que nombrar una universidad en este momento, para mí, referente en innovación educativa es Cambridge.
aunque yo he vivido en Oxford muchos años y he trabajado y mi marido era profesor en Oxford y tengo un vínculo emocional, tengo que reconocer que el proyecto de la Universidad de Cambridge para mí también ha sido un emblema y creo que es un referente en ese modelo sistémico de gestionar. Bueno, estamos terminando. Terminamos con 4 preguntas comunes que hacemos a todos nuestros invitados. La verdad son 4 preguntas de respuesta corta. Y la primera es, ¿qué le ha dado miedo aprender y nunca ha hecho? A bailar. ¿Cuándo se para de aprender? Nunca, nunca. ¿Qué le gustaría no haber aprendido? Que hay que ser duro muchas veces para tomar decisiones desagradables cuando uno dirige ya una organización grande. ¿Y con quién ha aprendido las cosas más importantes de su vida? Con mi madre. Pues muchísimas gracias, Carmen. La verdad es que ha sido una charla súper interesante. Yo creo que es cita obligada para todo el que se quiera saber cómo está el sistema y conocer a una de las personas que mejor conoce el sistema educativo en España. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Aprendices. Muchas gracias a vosotros. Universidad Digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados.